¿Te gustaría conocer la edad de tu alma? Pues descúbrelo y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No oirás tu voz en la cabeza, cree en tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen. Hola, soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Hoy cambia tu vida, una guía para nuestra superación personal. Y antes que nada, les voy a dar nuestras redes sociales para seguir en contacto todos los días de la semana y no solamente los domingos que nos vemos por televisión. Y son @Hoy cambia tu vida Twitter, Hoy cambia tu vida Facebook y Hoy cambia tu vida @hotmail.com. Si les gusta el programa tanto como me dicen, compártanlo para que cada vez más gente se pueda beneficiar de los contenidos que aquí les estamos preparando con tanto cariño todas las semanas. Oigan, fíjense que el programa de hoy es muy especial y les voy a decir por qué. Porque me voy a quedar yo bien calladita todo el programa, más que nada, porque vamos a tocar un tema súper interesante que a mí me sorprende mucho y voy a tener la oportunidad que alguien que lo conoce a fondo nos comparte información súper valiosa. Y está con nosotros mi querido amigo y especialista en crecimiento interior, Miguel Aramburu. Bienvenido, Miguel. Gracias, Marisa. Un placer estar contigo. Oye, ahora sí que eres el teacher del día de hoy Muy amable, porque gracias. vamos a hablar de un tema bien Muy interesante interesante. que nos clarifica como muchas cosas, ¿no? Así es. Porque muchas veces nos preguntamos, Así oye, es. esa persona es como mucho más evolucionada, esta persona, Exacto. como que tiene un nivel de conciencia bajo, Claro, en fin, una no debe de juzgar, pero hay veces que son cosas muy evidentes, ¿no? Buda y de repente gente que mata al por claro. mayor, cosas así. Incluso gente que está centrada en crear un mundo mejor y gente que está centrada, por ejemplo, en actos criminales. Exacto. O quizá también a lo que te refieres es, por ejemplo, cuando vemos a chicos, a jóvenes, con una sabiduría innata, con cierta Ujú. madurez, muy centrados, y vemos a personas de edad avanzada con muchas dificultades para vivir en paz. Exactamente. Entonces, de repente, ya dices, es un alma vieja, O es un ¿no? alma O es joven, un alma o joven. qué está pasando. Y estamos, a ver, entonces aquí ya nos estamos enfocando en lo que es la edad del alma. Así es. Y a ver, compártenos, ¿qué es Sí. la edad del alma? La edad del alma podríamos definirla como la edad interior. Tenemos dos edades, la cronológica, que obviamente se refiere a la cantidad de años que tenemos vividos, y la edad del alma sería una edad interior que es resultado de la experiencia acumulada durante la sucesión de vidas. Pero para poder entender la edad del alma, tenemos necesariamente que hablar de la sucesión de vidas. Ujú. Y aquí yo le pido al público hoy cambia tu vida que tenga apertura, Así ¿no? es, mucha Porque apertura. así, digo, puedes decir, no, es que solamente se vive una vida. ¿Qué tal que no? ¿Qué Vamos tal a que ver, sí son varias? Entonces hay vamos a que ver qué tener, dicen los campos. sí, y abrirnos a ese conocimiento. Así es. Ok, entonces vamos. Fíjate bien qué pasa. Durante mucho tiempo, la ciencia moderna determinó o creyó que el ser humano, la vida del ser humano empezaba con el nacimiento y terminaba con la muerte. Es decir, como tú lo acabas de decir, muchos creyeron, por lo menos hasta los 80s, que se vivía una sola vez. Por supuesto, en Oriente, desde hace miles de años, se ha hablado de que esto no es así, pero al menos en Occidente se creía que nuestra vida era una. ¿Qué vino a romper con esta conclusión a la que había llegado aparentemente la ciencia? Fíjate que en la década de los 70, un señor llamado Raymond Moody se notó que había muchas personas que habían muerto accidentalmente en un hospital por segundos o incluso minutos y luego por algún método de resucitación habían vuelto a vivir. Ujú. Y a él le pasó que un familiar tuvo esta experiencia y el familiar le platicó lo que la persona vivió cuando estaba aparentemente muerta. Bueno, aquí habría que especificar qué es aparentemente muerta. Ujú. Para la medicina, una persona está muerta cuando su cerebro ya no tiene energía eléctrica y por lo tanto es imposible sentir cualquier cosa. Pues esta persona que se muere por algunos minutos y cuyo cerebro queda sin ninguna energía, sigue viviendo cosas y las platica a Raymond Moody. Raymond Moody se inspira entonces y empieza a recolectar historias, empieza a buscar otras personas allá en la década de los 70 que hayan tenido este tipo de experiencia y crea un libro y lo publica que se llama
Life After Life, o Vida Después de la Vida. Y que se hizo una película, y que ¿verdad? sí, no, y se hizo un boom Sí, el sí, libro, sí, déjame sí, decirte. sí. Ahora, ¿qué pasa? Llegó a tal grado este fenómeno que en 1977 el doctor Kenneth Ring funda lo que sería la Asociación Internacional para los Estudios de Proximidad a la Muerte. Es decir, ahí en la historia se marca el inicio de un campo de investigación científica, un campo serio, que empieza ya a estudiar estas experiencias, pero ya desde una perspectiva investigativa para determinar qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la década de los 90? La medicina avanza y empieza a haber más métodos de resucitación. En consecuencia, más personas que mueren durante algún tiempo son resucitadas. En consecuencia, los casos de estas Son personas más. se multiplican. Hoy en día tenemos literal en gran cantidad de obras miles y miles de personas que han estado clínicamente muertas. Pero aquí lo sorprendente es que cuando las revivieron, todas platican lo mismo. Estamos hablando de personas de diferentes edades, culturas, religión, nacionalidad, etcétera, y todas te platican lo mismo. Se vieron fuera del cuerpo, fueron hacia un túnel, llegaron a una luz blanca, revisaron su vida. Es decir, hay 7 signos de la experiencia cercana a la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que darnos cuenta que esto ya no es, decía esta frase antes de los 80, ¿quién ha ido al más allá y ha regresado como para que nos diga? Pues ¿qué creen? Que sí han ido al más allá miles de personas en el mundo Sí. y todas nos han dicho cómo es ese más allá. ¿Qué ocurre? Pues que la conciencia sale del cuerpo y sigue viviendo cosas. Esa conciencia nosotros le llamamos alma. Oye, Miguel, a ver, una pregunta aquí en este tema. Sí. Por ejemplo, en este mundo, bueno, pues hay personas que siguen diferentes religiones. Es correcto. Y entonces, yo una vez vi una película que estaba basada en un caso real de un niñito que también muere unos minutos. Venía de una familia de un pastor, entonces, de un pastor de la iglesia súper de Jesús y tal. Y Claro. entonces él cuenta que cuando se va al cielo, ve a familiares de él, pero más jóvenes de lo que se murieron, y que ve a Jesús, que Jesús lo recibe, ¿no? Y entonces, bueno, se empiezan a documentar casos en donde también han personas que han vivido esto. Pero esto no tiene que ver un poco con las creencias que tú tienes, porque si, o sea, esta persona se encontró a Jesús, pero el maometano o el budista, o, ¿no? Entonces, ¿Qué ocurre ahí? ¿cómo se unifica todo este Claro. tema como Cuando con nos- estas experiencias? Cuando nosotros morimos, dice el misticismo, vamos a una dimensión energética, por cierto, los budistas le llaman el bardo, una dimensión no física. En este plano nosotros revisamos nuestra vida y cuando llegamos a este plano recibimos guía espiritual. Y estos guías espirituales, que son seres de luz, toman la forma que para nosotros nos sea familiar. De manera que si tú eres una cristiana, seguramente verás a Jesús, y si creciste en Oriente, seguramente verás a Buda, o si creciste en China, a Lao Tzu, etc. Y eso lo explica. Pero volviendo al tema de las experiencias cercanas a la muerte, la conclusión a la que tenemos que llegar aquí es simple y llanamente que ya hay 3 campos de investigación científica: las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias fuera del cuerpo y las experiencias de regresión hipnótica, con miles de casos y muchas obras donde ya es imposible definitivamente negar Ujú. que lo que muere es el cuerpo. La conciencia continúa, el alma específicamente sale del cuerpo, va a esta dimensión no física, y ahí hay 3 procesos en la muerte: el desprendimiento del alma del cuerpo, luego la revisión de la vida que acaba de ocurrir, con la consecuente evaluación de qué es lo que aprendí, qué es lo que no aprendí, y luego la elección de la vida siguiente para volver a entrar en un cuerpo. La edad del alma va a ser la consecuencia de estar yendo de una vida a otra e ir acumulando en cada vida experiencia. ¿Qué ocurre? Dependiendo la cantidad de vidas que hemos vivido y sobre todo la manera en que las hemos aprovechado, vamos a acumular un determinado nivel de experiencia. Por ejemplo, suponiendo que la primera vida que tienes aquí, pues serías un alma totalmente inexperta, estás entrando al plano terrestre, a la vida humana. Entonces eso le llamamos un alma primigenia, que ¿Cómo será como un sería? alma bebé. Ajá, ¿y cómo sería el comportamiento? Más que el comportamiento, el tema en el que está centrado un alma primigenia es lógicamente la supervivencia y la reproducción. Está aquí para familiarizarse apenas con lo que es el planeta en términos de sus elementos, la tierra, el sol, el agua. Entonces las vamos a ubicar en la zona ecuatoriana, con un clima tropical que permite una fácil supervivencia,
Y gracias a este conocimiento entendemos por qué hoy en día existen muchas tribus en el mundo donde estas almas nacen para tener una vida sencilla. No podrías poner un alma que acaba de venir a este planeta ahí en Nueva York, Ajá. demasiado sofisticado. Esta alma necesita relacionarse apenas con las cosas más elementales, por eso nacen en tribus. Eso explica por qué tenemos todavía una gran cantidad de personas viviendo en ese modo de vida, por ejemplo en África, ¿sí? Y pasa así el alma primigenia de 30 a 40 vidas, nos dice el misticismo, y más o menos después de estas vidas ha acumulado suficiente experiencia para convertirse ahora en lo que llamamos un alma infantil. Y entonces como alma infantil ya dominó la supervivencia y la reproducción y ahora se pregunta, es como el alma primigenia, la pregunta del alma primigenia es ¿qué hago aquí y cómo puedo sobrevivir? Pero cuando se convierte en un alma infantil después de N vidas, ahora se pregunta, bueno, ¿y de qué se trata la vida? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿A quién debo seguir? ¿Qué debo hacer? Ay, Por eso es que el alma infantil va a estar muy centrada o va a ser la edad del control, del control y de los modelos, de la búsqueda de algo en que apoyarme, ya sea la religión, una institución, la familia. ajá. Y así sucesivamente. Nos dice el misticismo que el propósito de que vivamos varias veces, ¿cuál es? Y ahorita, ay, nos quedamos con Ese es el esta, nos propósito, acabamos de quedar con esa es esta la idea pregunta. central, ¿Cuál es el exacto. propósito de que vivamos Tantas vidas, ¿para tantas qué? veces? Bueno, pues quédense, no cambia tu vida. Vamos a seguir platicando con Miguel porque estamos hablando de la edad del alma. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección. No irás tú. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos de Cambia tu Vida, estamos hablando con Miguel Aramuru de la edad del alma. Y aquí en el corte comercial, bueno, yo ya andaba, pregúntele muchas cosas a Miguel, pero vámonos en orden. Despedimos el bloque anterior hablando de que, bueno, ¿y cuál es el propósito Claro. de tanta nacer y morir y evolución? A ver, cuéntanos. Simplemente cumplir con el sentido de la vida, poder darnos a nosotros mismos la oportunidad de experimentar el sentido de la existencia. ¿Y cuál es el sentido de la existencia? Ahí sí están de acuerdo todos, el misticismo, la religión, la filosofía y la ciencia moderna, la evolución constante. ¿Cómo podrías generar evolución en una sola vida? Mira, siempre pongo este ejemplo porque creo que sería interesante. Imagínate la juguetería más grande del mundo, con miles de juguetes. Ahora imagínate que llevas a tu hijo que tiene 6 años, ¿no? La edad en la que va a estar fascinado. Lo metes a la juguetería más grande del mundo con miles de juguetes, le dices, agarra solamente uno, por favor, Imposible. disfrútalo Es y imposible. salte, y ya, se acabó. Oye, pero todo, no, se acabó, nada más uno. Suena hasta cruel, ¿no? Suena a que no tiene sentido y a que también es cruel. Lo mismo pasa con la vida humana. El planeta y concretamente el cosmos humano es como una gran juguetería. ¿Cuántas actividades artísticas, intelectuales, deportivas, cuántas profesiones, oficios, en cuántos lugares podríamos vivir? ¿Cuántas experiencias un ser humano potencialmente podría vivir? Miles. Es imposible vivirlas en una sola vida. Oye, Miguel, a ver, dime una cosa. Yo estoy de acuerdo con eso y luego también por eso decimos que la vida es como un aprendizaje continuo Claro. y hay personas que tú las ves y dices, no, bueno, esta está en la universidad. Hay otras personas que las ves y dices, bueno, esta está en el kinder, hablando de como de evolución en cuanto a su sabiduría y Claro. todo. Pero, por ejemplo, ahorita, en pleno siglo XXI, después de tantas vidas que se han vivido, ¿no? ¿Por qué hay tanta inconsciencia? ¿No teníamos que estar ya como más No, no necesariamente. evolucionados, más en aprendizaje? Porque siempre ha habido dolor y problemas y tal, pero yo siento ahora todo tan polarizado, como con mucha conciencia por un lado y mucha inconsciencia por otro, y como un choque. Yo así de repente No, y lo tienes siento. razón, pero tú misma lo acabas de decir, con mucha conciencia por un lado y con mucha inconsciencia por otro lado. Pero si te remontas, por ejemplo, a hace 5000 años, cuando no había leyes, no había cárceles, cuando el hombre era más salvaje y agarraba y cabalgaba un caballo, llegaba a una aldea, mataba a los hombres o a las mujeres para quedarse con el ganado y las tierras. Es decir, incluso en la Edad Media, no vamos lejos, se vivía una brutalidad enorme, es decir, había mucho más inconsciencia. Los que vivimos en esta era, en este momento de la humanidad,
notamos la inconsciencia y pensamos que es el peor momento de la historia, pero si analizas los 10.000 años de historia humana, te vas a dar cuenta que vivimos en el mundo más seguro y en el mejor momento. Es decir, que comparativamente hablando con los miles de años anteriores a este momento, el ser humano ciertamente es más consciente, tanto así que hace tratados de paz, inserta, por ejemplo, a la mujer dentro del contexto pues de sí, justicia y eso equidad sí. laboral, hay los derechos de los niños, es decir, de que hay un avance definitivamente. Y volviendo a la pregunta, bueno, ¿por qué tantas vidas? Porque es la única manera en que realmente podríamos generar una evolución constante y aprovechar al máximo el potencial de la vida humana. No tendría sentido venir a vivir una vez. Decía este pensador, este gran poeta, Miguel de Unamuno, decía, si la vida humana es como un relámpago en la noche, haciendo referencia a una sola vida, dice, entonces no hay nada más terrible que la vida. Ajá. Y es Claro que tiene cierto, que tener es sentido. cierto, tiene que tener sentido y tiene que tener una continuidad. Entonces el misticismo nos dice que el propósito de la sucesión de vidas es acumular experiencia para generar aprendizajes. Por eso es que vamos a tener 7 edades del alma. Hablamos hace rato del alma primigenia, dijimos que después de unas 40 vidas se convierte en un alma infantil. ¿Cómo es que se convierte? Bueno, cada edad del alma tiene 7 niveles, es decir, llegas al planeta Tierra en tu primera vida, es un alma primigenia nivel 1. Cada nivel te va a llevar entre 3 y 10 vidas poder pasarlo, por así decirlo. Hay cosas que tienes que aprender en el nivel 1 y cuando las has aprendido eres nivel 2. Vives 3 a 10 vidas y eres nivel 3, 4, 5, 6, 7 y en vez del nivel 8 lo que ocurre es que ya pasas a la ¡Ay, qué siguiente edad. cansado! Ay, sí, Fíjate que es muy ya me curioso, porque cansé. cuando el misticismo Uy. nos lo platica, pareciera entonces que el planeta es una escuela. Pareciera que cada vida es como un aula de clases. Y pareciera que nos graduamos de la vida humana hasta que conseguimos pasar una tira de materias. Pero esto es lógico, porque estar aquí por vivir nada más Y no entonces, tendría sentido. y entonces, por ejemplo, cuando vives determinadas experiencias en una vida y pasas a la otra va a fluir como más, Más fácilmente. más fácilmente. Exacto. Aquí la pregunta que siempre me hacen es, bueno, todo esto suena muy bien, Miguel, pero ¿yo cómo me voy a acordar en esta vida? Yo en esta vida no me acuerdo de vidas No, ni pasadas. idea, A ver, aquí hay un error. Si existen las vidas pasadas, ¿por qué yo no me acuerdo? Les digo, porque imagínense si con los recuerdos de esta vida a veces las personas tienen suficiente para vivir atormentadas, ¿qué pasaría si tú tuvieras recuerdos de 80 vidas? El cosmos es muy sabio, el diseño universal es muy asertivo y entonces lo que nos da en una vida es la memoria consciente, mis recuerdos de una vida. Pero dice el misticismo que cuando morimos y vamos a la dimensión de luz, o mejor dicho, muere el cuerpo y mi alma llega a la dimensión de luz, recupera su memoria, se abre lo que llamamos la memoria instintiva, que es la que guarda los datos de todas las vidas. Y entonces, cuando llego a la siguiente vida, no me necesito acordar de mi vida anterior. Los aprendizajes que logré en la vida anterior ya los traigo insertos en esta vida. Por ejemplo, tenemos 2 hermanos, Pedro y Juan. Juan, en su vida pasada, fue un mendigo. Batalló muchísimo para obtener las cosas más necesarias para su subsistencia. Por lo tanto, una materia pasó, la valoración. Ese es Pedro, dijimos. Pero Juan no ha pasado la materia de la valoración. Entonces Pedro en esta vida, como ya valora, se le dan las cosas fácilmente, las atesora, es buen ahorrador, es buen administrador, construye y planifica su futuro financiero sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con su hermano Juan, que no tiene pasada la materia de la valoración? Dinero que le cae, dinero que se le gasta, es un despilfarrador, todo se le ha ido en el juego, en las apuestas, no hay valoración de nada y está quebrado financieramente. Ahora, nadie le enseñó a Juan, Juan no tomó un curso, se le da simplemente de manera natural. O los niños muy sabios. Así es, este es el ejemplo preferido. ¿Qué pasa con un niño de 10 años que tiene su abuelo de 70 años? Y de repente el jovencito es mucho más asertivo, sabio, que su abuelito que tiene 70 años y que a lo mejor es muy conflictivo, que de todo se berrinche, que de todo se enoja, que siempre está discutiendo con la gente. Es esta clásica persona, la tachan conflictiva, la sociedad le dice conflictiva. Y el niño termina dándole terapia al abuelo. A ver, abuelito, ya no te enojes, ya vente a cenar, ándale. Mira, así te queremos, abuelito, ya cálmate. ¿Cómo es posible eso? Oye, Miguel, y por ejemplo, en esta vida que venimos a aprender, también estamos evolucionando. Y si Claro. aprendemos la lección, ahorita estabas hablando del que despilfarra. No, imagínate que despilfarra y viene una época de crisis muy fuerte para esa persona Y la aprende. Pero en esta misma vida. En esta misma vida. Ya hace el cambio, está evolucionando. Ya, claro, y en la esa siguiente vida. como su hermano.
ya valora y ya todo se le da fácilmente. Ahora, hablando de este ejemplo del niño de 10 años y el abuelo de 70, en donde la persona acá de 70 años aparentemente tiene más experiencia, son 70 años contra 10. Tú dirías, ¿por qué esta persona no se comporta de una manera más pacífica, relajada y asertiva? Porque es lo que llamamos un alma infantil, tiene unas 40 o 50 vidas en el planeta. Mientras que su nieto de 10 años es un alma vieja que tiene nada más y nada menos que 200 vidas. Ajá. Entonces imagínate, ¿qué manda, la edad cronológica o la edad interior? La edad interior. ¿Qué te iba a decir? Y esto también explica, por ejemplo, a los niños que nacen genios o, En parte, ¿no? En parte, parte, ¿no? así es. O, por ejemplo, Porque hay un factor de IQ, ¿no? Evidentemente, con el que se nace pero esos niños que de 3 años ya están tocando la tocando, claro, sinfónica de no sé qué, que es como muy impresionante. que a los 9 años, exacto, tienen esta habilidad nata. ¿Qué ocurre? Que en su vida, no solo anterior, en varias vidas, pues han sido músicos, han sido concertistas. Entonces ya hoy, en esta vida, agarran cualquier libro y despegan rápidamente. Ay, Miguel. ¿Y qué te iba a decir? Y por ejemplo, tú dices que nos estás compartiendo toda la sabiduría que traes, porque pues Miguel tiene una sabiduría muy profunda del tema de muchos años de investigación. Y cuando se muere esta alma, llega en conciencia, dices que puedes elegir, ¿no? Tu siguiente vida. Tu siguiente vida. Pero hay personas que eligen las circunstancias a veces. No eliges todo, eliges una columna vertebral de cosas básicas que deben suceder. Por ejemplo, eliges a tus padres, el lugar donde vas a nacer, el momento. Las situaciones no. Y pues sí, algunas situaciones, por ejemplo, a lo mejor pobreza si es necesario, o riqueza si eso es bueno para tu crecimiento, si eso es adecuado. Eliges lo que llamamos pactos kármicos, 2 o 3 relaciones claves que te van a permitir, ya sea el aprendizaje por el cual estás encarnando, o aprendizajes que van a facilitar el aprendizaje fundamental. Y eso nos lleva a otro tema. Cada una de nuestras vidas está acompañada de un propósito. No estamos aquí nada más para crecer, casarnos, tener hijos o tratar de ser ricos. No, eso es muy pueril. Estamos aquí para lograr un aprendizaje interior. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Yo he tenido gente en cursos de 50 años que dice, Miguel, es que a mí parece que me persigue una circunstancia, por ejemplo, la escasez, o a mí me persigue que la gente me haga daño, o las infidelidades, como, ¿por qué, Señor? Como que algo tiene que aprender en esta vida, Y ¿verdad? eso lo puede trascender, por Lo puede ejemplo, trascender en si es esta vida. consciente. O sea, a través de la conciencia de qué estoy haciendo yo Así es. para atraer este tipo de circunstancias y con la conciencia lo vas evolucionando en esta vida. Claro. Y también, Miguel, conociendo la edad del alma, sí podemos conocer la edad del alma, ¿verdad? Yo les Sí, dije al claro. público de Cambia tu Vida El que curso es para que todos conozcan su edad del alma. Ok, de hecho, ahorita regresando, Miguel, no se nos va a ir a ningún lugar. Aquí Tenemos los que tengo yo platicar de la siguiente. atrapado. Vamos a platicar de cómo, conociendo nuestra edad del alma, también nos genera mucho autoconocimiento Evolucionamos y rapidísimo. mucha evolución. Regresamos a Hoy Cambia tu Vida con Miguel Aramón. Tu intuición. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Hoy Cambia tu Vida y ay, Miguel, a ver, espérame, vas a dar el curso de las edades del alma, Sí. porque ahorita me estás diciendo que si conocemos nuestra edad del alma, como que podemos dar Vamos a dar un salto salto cuántico en nuestra evolutivo evolución. en nuestra evolución. Ahora, cuidado porque yo todo lo que estoy diciendo les puede sonar demasiado abstracto y ajeno y hasta fantástico y lo entiendo. Yo mismo lo veía así antes de empaparme del tema. Lo tengo que confesar aquí a nivel nacional. Pero una vez que conoces esto, te das cuenta que explica todo, explica por qué hay todo lo que pasa en el mundo. La edad Ajá. del alma explica por qué hay pobres, ricos, por qué hay países de primer mundo, tercermundistas, por qué hay delincuentes, por qué hay gente que quiere salvar al violenta. mundo mientras que otros son violadores y otros roban, por qué hay gente centrada en el materialismo y gente centrada en la espiritualidad. Todo lo vas a comprender. Mira, ir a este curso es como que tú traías una venda en los ojos que no te permitía ver a la humanidad ni Que a no ti te mismo. explicas tantas Que no te cosas. explicas, vives en una confusión total, no le ves ni pies ni cabezas a este mundo. Y cuando sales del curso, haz de cuenta que se te cae la venda de los ojos y dices, eureka, me entiendo a mí, entiendo a mi familia, entiendo a mis padres, entiendo a Y mis a hijos y entiendo nosotros, todo. por ejemplo, ¿cómo nos ayuda a evolucionar conocer esta edad?
Porque cuando eres consciente de la edad, de los temas por los cuales estás aquí y que tienes que resolver, acuérdate que cuando nos volvemos conscientes de un proceso, lo aceleramos y lo optimizamos. Entonces, darme cuenta qué edad del alma soy, me permite allanarme el camino evolutivamente hablando para ser mucho más asertivo y poner la energía en los temas que debo ponerla y quitarle la energía a los temas que no me conviene porque me hacen involucionar. Es decir, acelero y optimizo mi proceso evolutivo. Ay, no, yo sí voy a ir, Miguel. A ver, es el próximo 25 y 26 de julio, de 10 a 8 de la noche, Auditorio 1 de la Unidad de Congresos del Siglo XXI, Centro Médico Nacional, en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Baja California, Colonia Roma. Los Exacto. teléfonos 5343-1901, 5344-6106 y también en tu página de Unicer, Miguel, Sí. www.unicer.mx. También es así, cupo limitado, porque luego Este curso se me tiene quejan, mucho es que yo rating. le hablé a Miguel y No, que no, ya no que había hablen lugar. y que se inscriban cuanto antes. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir la edad del alma en el curso? Porque primero voy a hablar de todo el proceso de nacer y morir para que todos estemos muy claros con eso y luego voy a explicar todas las características, son 20 o 30 características de cada edad del alma, de manera que cada persona va a ir palomeando las características que tiene. Y al final, como un sistema de autodiagnóstico, cuando yo termine la explicación de las 7 edades del alma, vas a decir, claro, soy la edad joven, o soy la edad infantil, o soy la edad madura, Y también sin les ningún das como las problema. claves de lo que tienen, o sea, qué Claro. camino tienen que seguir para esta evolución. Paso número 1, me autodiagnostico qué edad del alma soy. Paso número 2, obtengo las herramientas para poder dar un salto cuántico de conciencia. Ay, bueno, pues entonces no se pierdan el taller, ya les dimos todos los datos y es el próximo 25 y 26 de julio. A ver, antes de irnos con la historia de vida, Las 7 edades. las 7 edades, estábamos hablando de que hay una pregunta de cada una y Y un tema central. A ver, para ir repasando. Sí, porque no nos da tiempo de dar todas no, las características. El alma bebé. El alma bebé o primigenia, su tema central es la supervivencia y la reproducción, y la pregunta que se hace, la pregunta existencial es, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Luego, el alma Infantil, 40 vidas adelante, ya se pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Y cuál es el tema? La incertidumbre y los modelos, ¿a quién sigo? ¿Qué está bien y qué está mal? Ok. 40 vidas más adelante aproximadamente se convierte en un alma joven. Ajá. El alma joven se pregunta, ¿qué puedo lograr? ¿Qué tan lejos puedo llegar? ¿Y cuál es el tema? El dinero, el materialismo, el poder, el éxito Sí. material en el mundo. Y les vale un poco la parte espiritual y la Digamos que Yo no es su conozco a prioridad, ¿no? varios. No Ay, es su sí. prioridad. Pero ya los voy a entender que son almas Exacto, jóvenes. almas jóvenes. Después, Luego viene el alma madura. El alma madura se hace la pregunta existencial. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y cuál es el propósito de la vida? ¿Y cuál es el tema central del alma madura? Ojo aquí, televidentes, A ver, porque yo los sí, que vean este tiriri, programa tiriri. seguramente van a resonar con esta edad. a ver, El tema del alma madura es el cuestionamiento, la reflexión y el conocimiento sobre la vida misma, sobre el sentido ay, yo creo de que la soy vida. alma madura, Miguel. Ay, ¿qué tal? Bueno, tache, ¿eh? Nadie Pero se me debe gusta el autodiagnosticar éxito solo también. con la pregunta. Tienen que ir al curso porque Sí, hay 30 sí, características. Sí, cierto. Ok, ahí vamos a ver. Después del alma madura ya Viene viene el alma vieja. Ajá. Y el alma vieja se hace una pregunta muy diferente. Dice, ¿cómo le hago para ya irme de aquí? Ya me quiero graduar del planeta Tierra, ya no me interesa el dinero, ya me aburrí, ya me cansé. Entonces, el alma vieja es muy desapegada, vive muy en paz, es este hippie por excelencia, vive la vida con un desapego enorme, con una paz interna inamovible, y el tema es el refinamiento, la sabiduría. Dice, me tengo que refinar, tengo que evolucionar y tengo que ser sabio para ya no venir aquí. Anhelo e intuyo que existen otros mundos y ya tienes quiero la ir a esos conciencia. mundos. Por eso es que las almas viejas van a tener habilidades psíquicas, van a tener clarividencia, telequinesia, Todo ese rollo. telepatía, van a tener la visión de mundos Pero tú me abstractos. decías también en el corte que, bueno, todos tenemos un poquito de todas cuando ya lo hemos... Claro, si las eres hemos, madura, tienes un poco de la joven, de la etcétera. infantil, Por de las eso, anteriores. en el curso, pues ya se van a hacer como su superdiagnóstico. Y Claro. Miguel, vámonos a la historia de vida, porque tú y Bueno, yo, nada guacha, más déjame guacha, comentarte que son 7 edades, solo informativo.
Después de la vieja viene la trascendental y la infinita, solo que esas ya no viven aquí en el plano terrestre, llegan a venir cada cierto tiempo para una misión muy especial y vamos a ver en el curso, en la historia, qué ejemplos de almas Que son los trascendentales grandes e maestros, infinitas. ¿no? Así es. Ay, Miguel, bueno, pues los dejo con la historia de vida porque Venga, ya tiene ubicada su edad del alma, ya venga. verán. Mi vida era como una inercia, como todo normal, como todo tranquilo, como que cero avance, ¿sabes? Pero de alguna manera mi intranquilidad venía de estar como a la expectativa del mundo, lo que el mundo esperaba de mí. Como que estaba yo pensando en qué quiere el mundo, qué espera el mundo, qué esperan mis amigas, qué espera mi familia, qué es lo que tengo que hacer. Y sin darme cuenta realmente que uno viene aquí como por una misión especial, como que todo tiene un porqué. Y yo no encontraba ese porqué. Me sentía insegura, me sentía intranquila, había como mucha falta de paz por no saber de qué iba la vida, ¿no? De qué trataba, qué era lo que yo tenía que hacer. Como yo sentía ya como mucha angustia de cómo estaba mi vida, o sea, a veces prefería no salir o ya no podía yo ir a ciertos lugares, o sea, ya realmente yo no fluía en mi vida. Al sentirme ya realmente tan angustiada, pues fue que tuve yo que buscar, o sea, este punto de quiebre me llevó a buscar algún conocimiento que me diera la paz, la tranquilidad y encontrar el por qué estaba yo aquí y cómo podía yo volver a recuperar mi seguridad y la paz interna que en alguna vez experimenté. Regresamos a Cambia tu Vida y le doy la bienvenida a Raquel. Muchas gracias, muchas Ay, gracias. mujer, Bienvenida, Raquel. bienvenida. A ver, cuéntanos, porque tú viviste todo este proceso con Miguel Ajá. y qué edad del alma, la chismosa, ¿eh? ¿Qué edad del alma tienes y qué viviste y qué te diste cuenta? Mira, Y cuéntanos. Cuando yo fui al curso, en el diagnóstico pude ver que yo era un alma madura. Ujú. Y sí, o sea, yo me acuerdo que yo desde chiquita, estos cuestionamientos que mencionaba hace un momento Miguel, yo desde chiquita preguntaba como que, ¿y para qué estamos? O sea, como esa parte de Dios y la gente, ¿no? Y realmente a mí el curso de las 7 edades del alma lo que me ayudó fue que yo, bueno, ya había tomado los demás cursos De en UNICER, ¿no? O sea, yo ya traía toda esta parte del autoconocimiento, sabía, bueno, todo lo que nos da los cursos. Sin embargo, cuando yo llego a 7 edades del alma, viene una claridad para poder entender al mundo, a la gente, pero sobre todo a mí misma. ¿Y cuál fue tu aprendizaje más importante que te haya ayudado como a tu evolución? El entender que cada persona tiene, o sea, cierta experiencia, o sea, a veces tú le exiges a la gente, ¿no? Claro. Que sea de cierto modo y te vuelves a veces intolerante de, pero ¿cómo es posible que hagan esto? O sea, por ejemplo, que decía, ¿no? Del miedo a la delincuencia o todo esto, y de repente comprendes que todo obedece a un plan. O el Bien. alma joven que tú decías, ¿cómo le pides a un alma joven que renuncie a su búsqueda material y se vaya a la montaña de ermitaño? Se Claro. frustra él, te frustras tú, viene la intolerancia, viene el juicio, viene el desamor con el juicio. Y cuando tenemos la edad del alma comprendemos, no es que le vamos a aplaudir que no tenga ninguna perspectiva espiritual, lo invitamos a la espiritualidad o que la incorpore en su vida esta alma joven en la medida de sus posibilidades, pero ya hay una compasión, hay una comprensión. Se dice que este curso nos ayuda a comprender, perdonar y liberar. Es decir, no te cargo, te comprendo. ¿Qué más regalo puede Claro, haber porque que eso? dejas de juzgar, porque Así es. entiendes que es el aprendizaje de cada una de las personas. Claro. ¿Y tú cómo te sientes ahora, Raquel? Yo me siento como muy plena, o sea, esa paz que yo reclamaba y que ansiaba, la logré concretar con este curso. Comprender a la gente, ¿sabes? Ves a la gente con un profundo amor, a todas las personas las comprendes, o sea, todo fluye. Sientes amor por ti mismo, te cuidas. Es una plenitud que antes de todo esto yo no podía encontrar. O sea, tenía la parte del autoconocimiento que te da evidentemente muchos recursos para funcionar y para optimizar y para crear vivir la mejor, para la vivir mejor con versión de más. ti mismo. Claro. Pero como que con las 7 edades del alma logré como atar todos los cabos, ¿sabes? Y sentirme segura y feliz, plena, en un amor realmente como que se expande, Y ¿no? que puedes practicar en la vida cotidiana, en medio del estrés, en medio de las demandas de la vida moderna,
El autoconocimiento te regala este recordatorio constante de la importancia de ser compasivo contigo mismo porque Y con estás los demás. evolucionando y con los demás. Ajá. Y sabes que, Miguel, algo que creo que es bien importante es que tengas la edad del alma que tengas, el tener conciencia te ayuda a evolucionar Claro, y dar un brinco en ese mismo estado. Claro. Por ejemplo, si tienes un alma infantil, pero hay 7 estados del alma infantil, ¿no? O sea, 7 hay niveles. 7 niveles, entonces te ayuda a evolucionar. Querida Raquel, gracias por haber compartido No, gracias a ustedes. tu historia y tu edad del alma. Y yo Claro. regreso con Miguel, ¿verdad? Porque Claro. vamos a ver qué nos va a presentar en el plan de acción. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. No dejes que tus sueños se pierdan en tu interior. Sabemos que no existen batallas que derroten al corazón. Haz toda la vida. Siempre triunfa el que no frena. Regresamos a Hoy Cambia Tu Vida. Estamos aquí con Miguel. Híjole, Miguel, la verdad es que para tanta información tan valiosa, sí, es el curso. Este es un curso de 15 horas, entonces Es- aquí no podemos hablar tanto sobre el tema desafortunadamente. Pero mira, el curso va a ser, y apunten y hablen a los teléfonos que les voy a dar para que aparten. Y creo que sí nos vas a dar algo Hoy Cambia Tu Vida, Sí, ¿verdad? claro, Como siempre se siempre. les está dando un regalo Un promocional. regalo especial para los que Claro. vayan de Cambia Tu Vida. Es el próximo 25 y 26 de julio, de 10 a 8 de la noche, en el Auditorio 1 de la Unidad de Congreso Siglo XXI del Centro Médico Nacional, que está en Avenida Cuauhtémoc y Avenida Baja California, en la colonia Roma. Los informes y reservaciones 5343-1901 y 5344-6106. También está la página de UNICER, www.unicer.mx. Y rapidísimo, Miguel, es que me parece Sí, súper claro. interesante. Mira, temas principales, voy a comentar algunos Sí, que por tocan. favor, que vamos a ver en el curso. El sentido de la existencia a nivel fundamental, el paralelo oculto del nacimiento y la muerte, el plano de existencia intermedio entre vidas, que está interesantísimo, los 3 procesos del alma tras la muerte, desprendimiento, revisión y elección, parámetros de detección de la edad del alma, proceso del viaje de la existencia humana y las 7 edades del alma, primigenia, infantil, joven, madura, vieja, trascendente e infinita, y las claves evolutivas para cada edad del alma, comprensión suprema del viaje de existencia, transformación total, aquí y ahora. Así es. No, bueno, Miguel. Todo un o sea, paquete evolutivo. no, bueno, o sea, ¿qué te Que puedo nos va a llenar decir? el camino, nos va a hacer la Voy a vida ser diaria la más primera. fácil. Y esto se ve muy abstracto, pero por favor debemos comprender que una vez que incorporamos esta enseñanza, esto es para la vida diaria. Sí. Esto es cuando voy a mi trabajo, Sí. cuando estoy Sí, en es muy casa. práctico. Esto lo aplicas en el día a día totalmente. A ver, Miguel, vámonos al plan de acción, pero nada Sí. más una preguntita antes. Estábamos hablando con Raquel, nuestra historia de vida, de que te vuelves muy compasivo, Así es. pero de repente, y mira que la compasión es una emoción maravillosa, pero híjole, cuando de repente ves gente que infringe tanto dolor, Así es. no, tú puedes decir, híjole, pues no sé en qué edad del alma esté, y de verdad no quisiera juzgarlo porque no sé lo que ha vivido, pero ¿qué pasa cuando ves esa hazaña o incluso esa maldad? Claro. Mira, es muy sencillo. La vibración más alta en la que podemos vivir es el amor. No el amor de telenovela, ¿verdad? El amor supremo, el amor divino. Y todos tenemos acceso a esa frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria del amor divino podemos entenderla fácilmente como el más alto nivel de compasión. Lo que nos da el autoconocimiento y en particular la edad del alma es un disparo vibracional de mi capacidad compasiva conmigo mismo y con los demás. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que rompo la energía del amor divino? ¿Qué es el opuesto? Se llama juicio. El juicio me quita la vibración del amor. Entonces, la compasión es muy importante porque me juzgo menos o me dejo de juzgar. Y cuando veo a criminales, a violadores, ¿qué hago? ¿Qué hago? Desde mi infinita compasión envío bendiciones. Les mandas luz para les que mando luz, evoluciones, para que así tengan es, un cambio, para que venga correcto. la conciencia, el aprendizaje. En vez de juzgar, en vez de, digo, hay un aparato legal donde hay un juez que ya va a hacer su tarea, es su Sí, profesión, es pero cierto, no tengo Miguel, nada que ayudamos juzgar. más. Yo Claro. rezo mucho, ¿no? O sea, los Claro. pongo así con mucha oración de decir, por favor, que les llegue la conciencia, que evolucionen, que cambien y que cada vez Claro. haya gente con más Claro. evolución. Oye, El Miguel, no cargar al otro ya es un regalo en nuestra vida.
Eso es lo que nos da la edad del alma, un nivel de compasión en donde voy a poder tener una capacidad de amar a mí mismo, una frecuencia vibratoria más alta y nada que me quite de esa frecuencia, porque no cargo con nada, no juzgo a nadie y estoy en luz y enviando luz a las demás personas desde una infinita comprensión. Déjame decirte algo, ¿de qué depende el disfrute de la vida en el día a día? ¿De qué depende? Pongamos a pensar en esto. ¿Sabes de qué depende? Del nivel de comprensión que yo tengo de los fenómenos de la vida. Si yo comprendo por qué el otro grita, si yo comprendo por qué este señor es mendigo teniendo aparentemente salud para ponerse a trabajar, si yo comprendo por qué aquel hombre en vez de estar haciendo su trabajo está robando, si yo realmente lo puedo comprender, me libero. El objetivo supremo del autoconocimiento, lo dijimos, comprendernos, perdonarnos, liberarnos. Comprendernos, perdonarnos y liberarnos. No se trata de lograr algo extraordinario, se trata de ser amor. Y no bajarte de ahí. Y no bajarte de ahí. Y no bajarte. Tratarlo de tener consciente. Claro. Y cuando tienes esos, ¿no? Cuando de repente algo te impacta y te enoja. Porque te va a seguir impactando. Exacto. Pero el ¿no? autoconocimiento es un recordatorio. Te acuerdas y dices, ok, ni hablar, me impactó, lo suelto, lo dejo ir, lo bendigo. ¿Qué dijo Gandhi? Sí. Tú hablaste de Gandhi al principio. ¿Qué dijo Gandhi el día que alcanzó a percibir que alguien le disparó? Sus últimas palabras de esta alma, ¿cuáles fueron? Te perdono. Y murió. Podemos comprender eso, ¿no? Podemos comprender ese nivel de Ay, bueno, ya estamos como en el plan de acción con toda esta sabiduría, pero a ver, vámonos claramente, ¿cómo sería el plan de acción de la edad del alma? Para empezar como a entender. Realmente el plan de acción aquí se resume a que todos debemos tener la capacidad de tener una prioridad en la vida. Ya dijimos, si mi disfrute en la vida, si mi evolución, porque eso es lo que estoy haciendo aquí. No estoy aquí para ser el mejor ingeniero, el mejor programador de computadoras, eso es parte de la vida. No estoy aquí para tener una familia maravillosa, eso es un complemento valioso y es parte de la vida, pero estoy aquí esencialmente para evolucionar, para crecer. ¿Y cuál es el medidor de ese crecimiento y de ese disfrute, de ese crecimiento y de esa evolución? El grado de disfrute y de conexión compasiva y con el amor que tengo. ¿Y qué me va a dar eso? Poner como prioridad en mi vida mi crecimiento interior y específicamente el autoconocimiento. El plan de acción para todos es conocernos a nosotros mismos a la voz de Ya, porque como diría este templo de sabiduría en Oriente, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Nosotros somos un universo dentro de un gran universo, pero a menos que nos conozcamos profundamente, a menos que nos decodifiquemos en toda nuestra complejidad, vamos realmente a liberar esa capacidad amorosa que tenemos. Entonces, nuestro plan de acción es simplemente preguntarme, ¿me conozco realmente? ¿Conozco mi edad del alma? ¿Conozco mi tipo genético? ¿Conozco mi tipo de personalidad? ¿Conozco mi misión en la vida? ¿Conozco mis talentos y vocaciones? Porque si no conozco eso, no me conozco. Si yo creo que me conozco porque soy un tipo sincero y trabajador, no me conozco. Si yo creo que me conozco porque me gusta el color blanco y no el negro, no me conozco. Y siempre tratar de descubrir cuál es tu misión. Claro. Y trabajarla desde tus talentos, desde tus valores, desde la contribución y desde tu crecimiento personal. Por eso en este programa siempre buscamos eso, Miguel. Claro, y la tarea de aquí al curso, como parte del plan de acción, es que hagamos en una hoja, la partamos a la mitad y pongamos del lado izquierdo los aspectos positivos que estoy absolutamente seguro de tener o mis búsquedas. Por ejemplo, busco el conocimiento, busco la comprensión, busco la sinceridad, busco la fidelidad, etcétera, etcétera. Y del lado derecho, todas aquellas cosas negativas que me atascan. Soy depresivo, vivo en confusión constantemente, soy intolerante. Es decir, tener un ejercicio muy honesto con nosotros mismos y llegar al curso, mira, aquí está, mi luz y mi sombra. ¿Qué sigue? Y vamos a trabajarlo. Y nos vamos para arriba, Miguel, claro. Muchas gracias. Nos vemos en el curso de las edades del alma. Claro que sí. Y a mi público queridísimo, recuerden el autoconocimiento, saber para qué estamos aquí, siempre con un infinito amor y compasión. Porque ¿saben qué? Tengo la capacidad. Todo es posible y nos lo merecemos. Nos vemos próximamente. ¿Te gustaría conocer la edad de tu alma? Pues descúbrelo y hoy cambia tu vida. Siempre triunfa el que no frena, aunque cambie la dirección.
Hola, soy Marisa y les doy la bienvenida al programa Hoy Cambia tu Vida, una guía para nuestra superación personal. Y antes que nada, les voy a dar nuestras redes sociales para seguir en contacto todos los días de la semana y no solamente los domingos que nos vemos por televisión. Y son @Hoy Cambia tu Vida Twitter, Hoy Cambia tu Vida Facebook y Hoy Cambia tu Vida @hotmail.com. Si les gusta el programa tanto como me dicen, compártanlo para Incluso gente que está centrada en crear un mundo mejor y gente que está centrada, por ejemplo, en actos criminales. Exacto. O quizá también a lo que te refieres es, por ejemplo, cuando vemos a chicos, a jóvenes, con una sabiduría innata, con cierta Ujú. madurez, muy centrados, y vemos a personas de edad avanzada con muchas dificultades para vivir en paz. Exactamente. Entonces, de repente, ya dices, es un alma vieja, O es un ¿no? alma O es joven, un alma o joven. qué está pasando. Y estamos, a ver, entonces aquí ya nos estamos enfocando en lo que es la edad del alma. Así es. Y a ver, compártenos, ¿qué es Sí. la edad del alma? La edad del alma podríamos definirla como la edad interior. Tenemos dos edades, la cronológica, que obviamente se refiere a la cantidad de años que tenemos vividos, y la edad del alma sería una edad interior que es resultado de la experiencia acumulada durante la sucesión de vidas. Pero para poder entender la edad del alma, tenemos necesariamente que hablar de la sucesión de vidas. Ujú. Y aquí yo le pido al público Hoy Cambia tu Vida que tenga apertura, Así ¿no? es, mucha Porque apertura. así, digo, puedes decir, no, es que solamente se vive una vida. ¿Qué tal que no? ¿Qué Vamos tal a que ver, sí son varias? Entonces hay vamos a que ver qué tener, dicen los campos. sí, y abrirnos a... No tiene energía eléctrica y por lo tanto es imposible sentir cualquier cosa. Pues esta persona que se muere por algunos minutos y cuyo cerebro queda sin ninguna energía, sigue viviendo cosas y las platica a Raymond Moody. Raymond Moody se inspira entonces y empieza a recolectar historias, empieza a buscar otras personas allá en la década de los 70 que hayan tenido este tipo de experiencia y crea un libro y lo publica que se llama Life After Life, o Vida Después de la Vida. Y que sí es una Y película, que sí, ¿verdad? no, y se hizo un boom Sí, el sí, libro, sí, déjame sí, decirte. sí. Ahora, ¿qué pasa? Llegó a tal grado este fenómeno que en 1977 el doctor Kenneth Ring funda lo que sería la Asociación Internacional para los Estudios de Proximidad a la Muerte. Es decir, ahí en la historia se marca el inicio de un campo de investigación científica, un campo serio, que empieza ya a estudiar estas experiencias, pero ya desde una perspectiva investigativa para determinar qué es lo que ocurre. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la década de los 90? La medicina avanza y empieza a haber más métodos de resucitación. En consecuencia, más personas que mueren durante algún tiempo son... Que cada vez más gente se pueda beneficiar de los contenidos que aquí les estamos preparando con tanto cariño todas las semanas. Oigan, fíjense que el programa de hoy es muy especial y les voy a decir por qué. Porque me voy a quedar yo bien calladita todo el programa, más que nada, porque vamos a tocar un tema súper interesante que a mí me sorprende mucho y voy a tener la oportunidad que alguien que lo conoce a fondo nos comparte información súper valiosa. Y está con nosotros mi querido amigo y especialista en crecimiento interior, Miguel Aramburu. Bienvenido, Miguel. Gracias, Marisa, un placer estar contigo. Oye, ahora sí que eres el teacher el día de hoy Muy amable, porque gracias. vamos a hablar de un tema bien Muy interesante interesante. que nos clarifica como muchas cosas, ¿no? Así es. Porque muchas veces nos preguntamos, Así oye, es. esa persona es como mucho más evolucionada, esta persona, Exacto. como que tiene un nivel de conciencia bajo, Claro. en fin, una no debe de juzgar, pero hay veces que son cosas muy evidentes, ¿no? Buda y de repente gente que mata al por Claro. mayor, cosas así, ese conocimiento. Así es. Ok, entonces vamos. Fíjate bien qué pasa. Durante mucho tiempo la ciencia moderna determinó o creyó que el ser humano, la vida del ser humano empezaba con el nacimiento y terminaba con la muerte. Es decir, como tú lo acabas de decir, muchos creyeron, por lo menos hasta los 80s, que se vivía una sola vez. Por supuesto, en Oriente, desde hace miles de años, se ha hablado de que esto no es así, pero al menos en Occidente se creía que nuestra vida era una. ¿Qué vino a romper con esta conclusión a la que había llegado aparentemente la ciencia? Fíjate que en la década de los 70s, un señor llamado Raymond Moody, se notó que había muchas personas que habían muerto accidentalmente en un hospital por segundos o incluso minutos, y luego por algún método de resucitación habían vuelto a vivir.
Y a él le pasó que un familiar tuvo esta experiencia y el familiar le platicó lo que la persona vivió cuando estaba aparentemente muerta. Bueno, aquí habría que especificar qué es aparentemente muerta. Ujú. Para la medicina, una persona está muerta cuando su cerebro ya